yo. Si puedo bebo las horas, el mezcladito me enciende. Me pongo loco, fantaseo con el mar, de irme nadando, de volverte a tocar, y me pongo manco, manos de inutilidad, de que haya mi sangre, y hoy me tengo que inventar. Así son las cosas en la radio. Preguntar por qué. No, ¿por qué preguntar? Así son las entrevistas cara a cara. Hoy nos visita Nos visita Juan Carlos Giuliani. Pipón, para quienes tuvimos la suerte, el privilegio de formarnos periodísticamente con un periodista militante de sus verdades y sus convicciones, en esta idea que se busca desacreditar al periodismo militante. Bueno, hay que ser militante de sus propias convicciones, no militantes de un recurso económico que llega de un gobierno de turno, pero además es un hombre que, pudiendo estar en el remanso de su vida, prefiere seguir siendo protagonista desde el lugar que toca. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo va? ¿Qué tal, Guillermo? Bien, muy bien. Gracias por levantarse tempranito y venir a la radio en este 2 de gracias por abril. la invitación, al contrario. Bueno, ¿dónde estaba el 2 de abril de 1982? Estaba detenido en la cárcel de Caseros. Nosotros habíamos hecho en Rawson se había llamado Operativo Gorrión, una serie de presos del peronismo revolucionario, del peronismo montonero. Habíamos presentado a nuestros jueces naturales un escrito. Los dos hermanos que estábamos presos en Rawson en ese momento lo mandamos al juez aquí federal de Río Cuarto, esperando que no pasara nada. Al poco tiempo nos trasladan a Buenos Aires. ¿A ustedes tres? Y otro compañero más de Córdoba, Fermín Rivera. Nos trasladan, claro, nos hacen preparar las cosas, nos trasladan a Buenos Aires. Fue un shock impresionante cuando nos bajamos del avión y nos suben a un celular, escuchar los ruidos de la ciudad, ver los colores, los sonidos, después de tantos años de solo ver el gris del uniforme de los guardiacárceles, nuestros propios uniformes, candados, rejas, órdenes y demás. Bueno, fue un... Volver al mundo. Sí, fue un shock como no veo. ¿Y sintieron en ese día que la posibilidad de gobierno estaba más cerca? Sí. ¿Leyeron en clave de estos tipos, si ganan la guerra no salimos más, o si la pierden tenemos chance de volver a salir? Vos sabés que después que nos llevan ahí, nos llevan al CAIDIA, estamos todo el día ahí, al otro día el juez nos toma declaración y nos mandan a Casero. Casero, vos sabés que lo presentaba Martínez de Hoz como una tecnología carcelaria para exportar. No entraba el sol, era todo cemento y vidrio. Ahí no tenías patio, nada, salías al patio a un sitio que no tenía contacto. Yo lo único que podía ahí desde Caseros, desde el ver la tribuna de la cancha de Huracán. Esa cárcel ha sido demolida actualmente, sí. No, lo que sí uno, porque nos enteramos por un guardiacárcel, lo que sí uno percibió fue un acercamiento de los que nos vigilaban a nosotros. En primer lugar, por la avalancha de solidaridad de los países latinoamericanos con Malvinas. Mientras la OTAN jugaba a favor de Gran Bretaña y Estados Unidos, la mayoría de los países latinoamericanos, yo diría salvo Chile, que objetivamente jugó
con los invasores, entonces había una suerte de mayor acercamiento. Yo no sé, mira, se ha simplificado mucho con que la guerra de Malvinas significó el fin de la dictadura. Yo digo que buena esa teoría. No, eso precipitó en todo caso un proceso que ya tenía un desgaste muy grande, porque ¿sabés qué significa plantear eso o plantear que Alfonsín es el padre de la democracia? Yo no niego lo que hizo Alfonsín, lo bueno y lo malo, el juicio de las juntas y lo que puede haber hecho respecto a la situación de los trabajadores, los 13 paros de Ubaldini y demás. Lo que sí digo que plantear la historia así es desconocer la heroica resistencia de la clase trabajadora. Sí, antes de 2 de abril, en marzo había estado la protesta. El 30 de abril fue la marcha de Ubaldini, la CGT de Ubaldini por paz, pan y trabajo, y el asesinato de Benedicto Ortiz, sí, un obrero en Mendoza. Por lo tanto, unas Fuerzas Armadas que tenían las manos manchadas de sangre con nuestros 30.000 desaparecidos, llevan adelante a pibes de 18 años que no se podían afiliar al sindicato, que no se podían afiliar a un centro de estudiantes, que no podían pertenecer a un partido político, a luchar en nuestras islas, que además fueron torturados. La Corte Suprema tiene la causa de las torturas, que hacían los oficiales con parte del... Por lo tanto, no imagina que el pueblo haya tomado como una acusación. Cuando veías esa multitud vivándolo, ovacionándolo a Galtieri, ¿ustedes se enteraban de lo que estaba sucediendo? Mirá, mi esposa con mi hijo Federico y con la madre de mi mujer me habían ido a visitar a Caserio y después me entero que ella había ido a la plaza. Porque iba más allá de Galtieri. El pueblo lo que apoyaba era la recuperación de Malvinas. No creían, es más, cuando Galtieri avisa que han perdido la guerra, prácticamente le voltean las puertas de la Casa Rosada. Hay fotos, cómo se baja el vallado. Bueno, eso no es parte de nuestro problema, porque eran muy pocos los que advertían, ojo que una guerra termina mal como sea. Estábamos subidos a una euforia en esos días. Bueno, es que es una causa que ha aprendido mucho. Yo te digo, ¿por qué el himno de la canción del Mundial de Qatar que ganamos en 2022, bueno, que nos olvidamos los pibes caídos en Malvinas? Por los pibes de Malvinas. Ojo, acá hay un proceso de desmalvinización. Bueno, recién lo veíamos, lo comentábamos, bueno, no están dejando entrar a veteranos de guerra al acto donde va a estar el presidente. Pero Milei hace lo que hizo Macri y lo que hizo Menem. Es decir, nos olvidamos de Malvinas. Es más, este gobierno de Macri le está entregando a los ingleses una serie de facultades en cuanto a la explotación de petróleo. ¿Dijiste este gobierno de Macri fue un lapsus o...? Fue un lapsus. No, fue un lapsus porque en realidad Macri hoy tiene el peso de una tutuca, para ser justo. ¿En serio? Sí. Macri ha perdido gran caudal de su fuerza a favor de Milei. Cuando... Pero, ¿Milei sin Macri sobreviviría? No, pero Macri se le ha desgajado toda la fuerza propia. ¿Cuál es la base electoral de Macri? La base electoral de Macri le va a votar fundamentalmente a Patricia Bullrich y a Milei. Pero yo no me quiero entrar en lo que hace la derecha. Lo que te quiero decir es que este gobierno, que es cipayo, que se ha entregado directamente al imperialismo norteamericano y al sionismo de Israel, que es la punta de lanza de Estados Unidos en Medio Oriente, no tiene ningún problema en festejar a los británicos y en ningunear la causa Malvinas. Por eso hoy la causa Malvinas forma parte de la resistencia contra el gobierno. Lo que resulta paradójico, Juan Carlos, es que muchos veteranos son empáticos con el gobierno. Bueno, es probable, el síndrome de Estocolmo existe. Fíjate, no los dejan entrar a los actos oficiales, les han quitado medicamentos, les han reducido beneficios. Una gran cantidad de jubilados lo votó a Milei porque no bancaba más al kirchnerismo, al peronismo residual o lo que fuera. Y hoy están los miércoles siendo apaleados y gaseados porque van a reclamar como hace mucho. Porque medios de comunicación porteños han descubierto que los jubilados protestan los miércoles. Yo te puedo decir, Guillermo, que mientras estuve en la CTA 12 años, en la CTA en Buenos Aires, más de un miércoles concurrí a
a las reuniones de los jubilados frente al Congreso. Los jubilados llevan 1.800, hoy van a ser 1.873 marchas los días miércoles, o sea, los viejos son nuestro faro. Cuando muchos todavía, como el gobernador Yarlora, dice que hay que darle gobernabilidad al gobierno, y mientras despide personal de salud que era esencial durante la pandemia, anuncia la construcción de una cárcel que va a salir 1.100 millones de pesos. No, 100.000. 100.000 millones, bueno, peor, 109.000 millones de pesos. Para 100 millones de dólares. Es una locura. Es una locura porque además con eso quiere blanquear a un servicio penitenciario provincial que está absolutamente corrompido y que está su plana mayor presa en Bower. Sí, con derivaciones políticas y empresariales que todavía no terminaron de cerrar. No terminaron de cerrar. Antes de hacer pie en el barro nuestro, en el barro periodístico nuestro, mira, está ocurriendo ahora en Devoto, en la cárcel de Devoto, en el penal de Devoto, han empezado a encender los pabellones en la madrugada de hoy, en protesta. ¿Por qué? Estoy citando al periodista Mauro Zeta y muestra un video del fuego saliendo por las ventanas. Aseguran que fue en reclamo por el cierre de los centros de estudio de la UBA, porque Patricia Burria tomó la decisión de que los presos no estudien, trabajen, ¿no? Que eso es realmente instalar un problema dentro de las cárceles, ¿no? Y va en contra de lo que marca la Constitución, que la cárcel debería ser un elemento de resocialización. No le estaría importando mucho al gobierno la Constitución. No le interesa, para ellos le interesa meta bala. Pero está demostrado... Pero sin estudios adentro de la cárcel, Pipón, que tuviste 7 o 8 años. 7 años, 5 meses y 9 días. Bueno, ahí hay una razón de existir, pero ¿no? Por supuesto, de crecimiento personal y demás, lo mismo que el trabajo. Pero digo, está demostrado que los estudios de la UBA han permitido a un montón de presos sociales, de presos comunes que existen de una carrera. Ahí los Schocklender tuvieron mucho que ver con la creación de los centros de estudios de la UBA en Devoto. Y también estuvo el hijo de... ¿Te acordás que jugaba en los Pumas y que el padre era un ex miembro de la AAA que secuestraban empresarios? Puccio, el clan Puccio. Bueno, el clan Puccio. El hijo, Alejandro, que después termina muriendo joven, que intentó suicidarse, era Puma, jugaba... él con los Schocklender fueron uno de los que impulsaron esos centros de estudio. Bueno, hablabas del proceso de movilización. Le pido por favor a Mayra y a la productora, en Política Córdoba Verdad, en Twitter están las declaraciones del gobernador Yarlora respecto de Malvinas. Las vamos a escuchar con Juan Carlos y después nos metemos en la agenda provincial. Pero, ¿en qué observás, Juan Carlos, el proceso de desmalvinización y si es el gobierno nacional o es todo el territorio? No, centralmente del gobierno nacional. Lo que pasa en el territorio, en el seno del pueblo sigue habiendo un sentimiento de Malvinas como causa nacional muy fuerte. Ahora, los gobernantes, por conveniencia, oportunismo o por una cuestión ideológica, como el leísmo, tiene una concepción cipaya de la historia y se ha entregado de manos totalmente a lo que marca el imperio. Y el imperio lo que marca es que vos tenés que entregar los recursos naturales, ser un país productor de materias primas y el resto importarlo todo. Te están trayendo naranjas de Egipto, te están trayendo mercadería de países, te están trayendo productos de Albania. O sea, es una repetición de lo que fue el plan de Martínez de Oz, ayornado a los tiempos de hoy, con una apertura indiscriminada de la economía, que va a terminar liquidando lo que queda de clase. La diferencia con Martínez de Oz, que Martínez de Oz lo hizo aniquilando una generación que llegaron, ¿no? Se tuvieron que ir del país. Hoy es con votos, no con botas que se está haciendo esta transformación. Bueno, yo quiero decir que en eso tiene mucha responsabilidad los gobiernos que lo precedieron. Gobiernos que frustraron a las mayorías que
apostaron a que venía algo nuevo, algo distinto, que se tocara la matriz de este modelo extractivista y dependiente, regido por el capital financiero. ¿Quiénes son los grandes ganadores de este modelo desde el 76 para acá? El capital financiero y los sectores agroexportadores. Ahora vienen para liquidar las pymes, para terminar y empobrecer a lo que queda de la clase media, porque los más pobres de lo que son ya no lo van a hacer. Por lo tanto, yo creo que a eso hay que enfrentar una resistencia muy firme, y en Córdoba el alineamiento acrítico de Yarlora con el gobierno nacional le hace cometer estas cuestiones que decíamos. Echan al personal de salud y descubrimos que hay 85 ex intendentes que están de ñoquis en la legislatura porque no pudieron ser electos en sus pueblos. Sí, es una vergüenza. Porque es una decisión de Schiaretti esa, ¿no? Bueno, pero no importa. No, está clarísimo. Schiaretti le va a entregar la presidencia del PJ en estos días a Yarlora. Sí, ahí están los auriculares. Hablando de Yarlora, vamos a escuchar lo que dijo Yarlora en la vigilia, en donde, evocó a los héroes de Malvinas. Está Juan Carlos Giuliani, el analista político, el dirigente sindical, el militante que nos ayuda a interpretar este momento cuando el presidente, con un puñado de veteranos de guerra y muy poca gente, junto con el jefe y el ministro de Defensa, están en un acto en la ciudad de Buenos Aires. Muy poca gente, es un acto realmente paupérrimo, que está transmitido por cadena nacional. Escuchémoslo a Yarlora. Qué emotivo el acto, ¿no? Bueno, muy emotivo y estamos conmemorando y bueno, de la misma manera no se perdió el impulso, ¿no? Y hoy, como decía, capaz que si uno ve la Argentina, esta conmemoración sea una de las más grandes. Nos tiene que hacer sentir orgullosos a los cordobeses de rendir homenaje a nuestros héroes. Y aparte, esta decisión que ha tomado el intendente que tiene un museo, Luis Marcadillo. Qué importante en estas causas tan importantes que el Estado esté presente, ¿verdad? Y bueno, me parece que rendir homenaje, creo que yo contaba ahí una anécdota de muertos que hubo abuelos por suicidio, porque se quitaron la vida, porque quedaron solos. Conté la anécdota de por qué decidimos cambiarle el nombre en su momento a los 40 años, cuando en la comisión todos escuchando a un soldado contar lo que era cuando venía justamente acá a la plaza y dormía abajo de un árbol. Y en un momento pensaba cómo en la soledad total, ¿no? Y luchando por aferrarse a la vida para no terminar como otros, pensaba siempre cómo esta plaza no se llamaba Héroe de Malvinas. Así que a los 40 años, en conjunto con todas las fuerzas, ¿no? Más allá del partido político. Y creo que eso es lo bueno, más allá del partido político y todos juntos rindiendo homenaje. Uno va pasando, y me parece que lo importante es que esto quede. Y si después no se hace el homenaje para nuestros héroes constantemente, no solo ya en el 9 de abril, sino que va a ser constante, porque va a haber un museo que los va a recordar permanentemente a nuestros héroes cordobeses. Gracias, gobernador. Bueno, ahí está la palabra de Yarlora, en un acto que ve mucha gente, no como el que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, que hay un puñado de veteranos, hay más funcionarios que veteranos de guerra en el acto que está siendo transmitido por cadena nacional, y que no le permitió el ingreso a veteranos que estaban allí. Pregunto respecto de el posicionamiento electoral de Yarlora, al que aludió Juan Carlos. ¿Lo hace por especulación electoral o por empatía ideológica? ¿O por las dos cosas? Por las dos cosas. Sí. El PJ cordobés es una versión del peronismo que está muy lejos de lo que alguna vez fue un movimiento nacional de masas. Digamos que es un partido conservador, Te dicen eso, ¿no? Bueno, sí, porque mayoritariamente conservador, incluso antiperonista, porque muchos de ellos lo votan tapándose la nariz. Córdoba fue
el centro de la revolución fusiladora en el 55. Sí. Con el epicentro en Río Cuarto, que empezó acá, con ¿no? el epicentro en Río Cuarto. Córdoba tuvo a Luciano Benjamín Menéndez, que lo transformó en un cementerio. Es decir, cuando uno habla de la Córdoba revolucionaria, de la reforma universitaria, del cordobazo, del viborazo, tenemos que decir que han sido excepciones, que a lo largo de la historia ha tenido una posición mucho más conservadora. Yo digo que Yarlora es conservador, que ahora es cada vez más cauto, porque ante la caída de la imagen de Milei, por las barbaridades que está haciendo desde el punto de vista político, pero sobre todo económico, va a la captura de su electorado en las próximas elecciones de medio término. Así que yo creo que es por las dos cosas. Fíjate que el cordobesismo tiene algunos ribetes que son muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, está haciendo obras. Que Sí, es una cosa que eso es lo que lo distingue. No, eso lo distingue. Está poniendo una agenda de obras, y en esto me parece que a veces lo discursivo lo que la gente dice que es, ¿no? Exactamente. Pero no. en los hechos se está haciendo cosas que el gobierno nacional no está haciendo. Por ejemplo, obras. Bueno, No tantas. Pero finalmente empezó a ganar el gobierno de obra para poder hacer obra pública. Ese tema lo distingue y me parece que es lo que le da aire y oxígeno. Pero no para enfrentarlo a Milei. Tiene una actitud muy domesticada frente a Milei. De hecho, en nombre de bancar la gobernabilidad, los legisladores cordobeses han votado el DNU y han votado la ley bases, sí. Y le han votado ahora tomar la deuda del FMI sin saber cuánto va a ser, cómo va a ser, cuánto se va a pagar. Esa es de las barbaridades históricas más grandes que yo he visto en mi vida, ¿no? Pero además de una violación absoluta de la Constitución, la ley y demás, pero no les importa. Yo digo, la degradación política e institucional que tiene esta democracia fallida a 41 años de reconquistada es tremenda. Bueno, están rompiendo, entre otras cosas, el gobierno nacional, está rompiendo también lo poco que había de federalismo, porque se están llevando todos los recursos, no vuelve nada. Y ahí a mí me preocupa cuándo va a ser el momento en que algún gobernante le pegue una piña a la mesa y diga, bueno, basta, la municipalidad tiene un déficit de entre 700 y 1.000 millones de pesos por mes porque se están dejando, primero ha caído el consumo de manera generalizada, ¿no? Aunque ellos dicen que hay menos pobres, pero bueno, ya va a venir Javier Vicent a hablarnos de lo que ha pasado con las pymes y las ventas minoristas en la provincia de Córdoba. Habían caído hace un año atrás, en el marzo de 2024, un 18%, las ventas. Sí. De ese momento, de un retroceso del 18%, un 100%. Y ellos, son datos de ellos, que bueno, no pueden ocultar, digamos. No pueden ocultar, y eso va derecho al cierre de empresas pymes y a la despido de miles de trabajadores. La municipalidad se está está bajando en cascada a los municipios, y por eso ahora el intendente nadie de Rivas está hablando de que va a ser un ajuste no sé cuánto. Porque nadie quiere sacar los pies del plato, porque todos están... ¿Qué plato? El cálculo electoral. Ajá. El cálculo electoral. Es un año electoral, tenés elecciones de medio término. Hoy la falange política, la clase dirigente en el Palacio, lo que hace, discute la rosca de quién va a ser candidato, primer término, segundo término. Y por otro lado está la calle, donde... ¿No están jugando con fuego? Sí, están danzando en el Titanic, porque mientras tanto en la calle hay movilización. Que los medios no lo publiquen es otra cosa. Yo ayer veía la marcha de los laburantes de FATE que hicieron un paro, sí, porque le daban un aumento del 1%, cortando la Panamericana. ¿Qué protocolo etiquete de Burri ni protocolo etiquete? La marcha de los jubilados en el día de Malvinas, y van a concurrir veteranos de Malvinas. Bueno, acá está pasando cosas que nosotros aplicamos. Un paro del 90% de adhesión de los empleados judiciales de la provincia, con movilización y una agenda de protesta con paro de aquí hasta,
que termine el mes. Bueno, y en el tema educación, si bien se firmó un acuerdo paritario con la conducción provincial, debo decirte que la seccional más grande de la UPC, que es Córdoba Capital, tiene una agenda de un plan de lucha en disconformidad con el acuerdo salarial firmado y que va en camino a distintas movilizaciones que va a desembocar el día 10 con el paro de la CGT. ¿Cómo será que los gordos que no se mueven en todo este tiempo han tenido que sacar un paro para el día 10, previa movilización el miércoles 9 con los jubilados? Porque esto no da para más. Pero además, Juan Carlos, hay algo que bueno, lo terminó imponiendo el propio devenir de la realidad, pero hay también en los sindicatos una especulación, che, ¿qué nos vamos a movilizar si va a ir poca gente? Como si todo debiera ser medido en términos de encuesta, es decir, no es todo, y no de convicciones. Mira, yo reivindico hoy, por ejemplo, a compañeros como Rodolfo Aguiar, que está en la punta de lanza de la pelea con Milei y que está haciendo paros y movilizaciones que no serán las masas extraordinarias, pero hay gente, porque además está documentado, están los videos, están las fotos, hace vigilia en los ministerios, ha tomado organismos del Estado frente a los despidos. Otra cosa es Andrés Rodríguez y UPCN, que es socio de todos los gobiernos, no tiene la culpa que cambien los gobernantes oficialistas siempre. Aprovecho porque te tengo acá. Escuchamos a Milei hablando de Malvinas y lo analizamos. Bueno, dice, ahí están los auriculares. Esto está sucediendo. Obviamos todo el protocolo, el acto, las flores y esas cosas. Y escuchamos. De quienes forjaron nuestra historia mediante su sacrificio. Hoy los honramos reafirmando el reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como los espacios marítimos circundantes. Lamentablemente, durante las últimas décadas, nuestra demanda soberana por las islas fue damnificada de forma directa e indirecta por las decisiones económicas, diplomáticas y militares de la casta política. Nadie puede tomar en serio el reclamo de una nación cuya dirigencia es conocida en el mundo por su corrupción e incompetencia y por llevar a la Argentina a los brazos de la escoria del mundo. Quien empobrece sistemáticamente a su suelo y hace causa común con dictadores y dictadorzuelos entra a cualquier negociación diplomática desde una posición de desventaja. Luego, si a eso le sumamos el desarme y la demonización deliberada a las Fuerzas Armadas, teníamos la receta perfecta para que las Islas Malvinas permanezcan para siempre en manos extranjeras. El primer paso que debemos dar, entonces, es levantar estos espiritualmente, y no hay manera de hacerlo que aplicando la ideas de la libertad, tanto de nuestra frontera como hacia afuera, abriéndonos al comercio internacional y con una política exterior alineada a las naciones libres. Este es el primer gobierno en mucho tiempo que entiende que un país soberano tiene que ser primero necesariamente un país próspero. Solo así podemos dar el segundo paso, dignificar a nuestras Fuerzas Armadas mediante las inversiones necesarias, solo al alcance de una nación próspera. Para crecer es en vano si además si no se reordena el gasto público, fortaleciendo aquellas áreas de las que el Estado debería ocuparse y eliminando las que sobran, porque cuando el Estado se arroga tareas que no le competen, siempre es en detrimento de sus funciones esenciales. A pesar de que la casta política intentó convencernos de lo contrario durante décadas, la Argentina necesita Fuerzas Armadas. Son necesarias para defender nuestro extenso territorio de potenciales amenazas en un contexto global de creciente incertidumbre. También son imprescindibles en cualquier discusión diplomática. Ante esto, la historia es implacable. Un país fuerte es un país Estado. Esto no quiere decir que la fuerza hace el derecho, pero tampoco se puede llevar a cabo una política exterior desde un idealismo ingenuo e infantil. Para nosotros las Fuerzas Armadas son motivo de orgullo y hemos dado por terminado el tiempo en el que eran menospreciadas. Prueba de ello es que el 9 de julio del año pasado, por primera vez, más de 2.000 de nuestros
Nuestros veteranos encabezaron el desfile militar del acto por el Día de la Independencia, ante una multitud orgullosa y agradecida por su accionar en defensa de la patria. Por eso, además, acabamos de promulgar un decreto que instruye al Ministerio de Defensa a reconocerle el grado de subteniente de reserva al personal de soldados aspirantes a oficiales de reserva veteranos de guerra de Malvinas, lo cual corresponde una vez concluido el servicio militar, pero que quedó trunco al haber recibido la baja directa tras la finalización de la guerra. Se trata ni más ni menos que de saldar una deuda con estos héroes que ya lleva 43 años siendo sistemáticamente ignorada por sucesivos gobiernos y que pretendemos rectificar de una vez por todas. Sin todo lo anterior, cualquier noción de soberanía pierde sentido. La soberanía no es que el Estado tenga muchas empresas, ni que financie la industria cinematográfica, ni recitales de cuartas, ni cosas semejantes. Creer que a mayor soberanía es un concepto orwelliano bajo el cual la política ha pretendido a lo largo de la historia ocultar sus negocios sucios y cuyo resultado es un pueblo pobre y esclavo de un Estado omnipresente. Nosotros, en cambio, hemos venido a recuperar esa palabra que hasta hace poco tenían secuestrada para darle el sentido que realmente merece. Un pueblo soberano es un pueblo floreciente, pujante, respetable y sobre todo orgulloso de sus Fuerzas Armadas. Una nación como la que supo levantar la generación del 80 y que tras un siglo de humillación estamos reconstruyendo. Como ya he dicho en otra ocasión, no venimos a aplicar recetas extravagantes, sino a retomar esas fórmulas que supieron hacernos exitosos. Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Y por eso mismo emprendimos el camino liberador que estamos transitando, para Argentina sea el país más libre del mundo y vuelva a tener el PBI per cápita más alto del planeta. Y a todos los ciudadanos del mundo fantaseen con el sueño argentino. Eso es lo que este gobierno entiende por soberanía. Es la vara con la que nos medimos y nos conformamos con menos, y no nos conformamos con menos. Para terminar, en este segundo 2 de abril que me toca como presidente, quiero volver a insistir en nuestro reclamo inclaudicable por las Islas Malvinas, reforzando el compromiso de agotar todos los recursos diplomáticos a nuestro alcance para que vuelvan a manos argentinas. Finalmente, a los veteranos, a sus familias y a todos quienes visten un uniforme en defensa de la patria, les reitero mi eterno agradecimiento en nombre de todos los argentinos. Que Dios bendiga a la República de Argentina, que la fuerza del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Todo tuyo, Juan Carlos. En 2 frases, la contradicción. Dijo: los malvineros decidirán algún día si quieren ser argentinos, y dijo, bueno, después vamos a estar reclamando por la soberanía. Bueno, lo que ha hecho él es dulce melodía en los oídos de quienes están detrás de este gobierno, de los factores de poder, ¿no? Porque cuando él dice que soberanía es ser un país libre e insertarse en el mundo y comerciar con el mundo y con los países libres del mundo, está diciendo alinearse con Donald Trump y no con los dictadores o dictadorzuelos que hacían los gobiernos anteriores, hablando por países latinoamericanos, por Correa o por lo que fuera. Por supuesto reivindica la generación del 80, reivindica por eso una línea histórica que no está saldado, porque Malvinas lo que hace es poner al rojo vivo la contradicción que viene del fondo de nuestra historia. Patria o colonia, liberación o dependencia. Esa es la discusión. Y él está muy claro con la línea histórica esta que marca de la generación del 80, que retoma con los golpes de Estado Uriburu en 1930
y se van a llevar adelante con las distintas interrupciones de gobiernos constitucionales que no gustaban a los sectores de poder. Grupos civiles golpeaban las puertas de los cuarteles y durante la década del 60 y el 70 hubo una cantidad de interrupciones a los procesos democráticos y que tiene su punto más saliente con el golpe del 76, que lo sigue Menem, lo siguen los 2 años de la alianza, lo continúa Macri, y hoy Milei lo pone, lo que hay que reconocer que es muy coherente porque lo pone con absoluta transparencia. Con absoluta transparencia. Él dice que no se puede reclamar Malvinas con un país que tiene un Estado sobredimensionado. Entonces hay que achicar el Estado. Lo que hay que hacer es bancar a las Fuerzas Armadas, lo cual me parece correcto. Ahora, una cosa es reconocer a las Fuerzas Armadas. Él dice que se las ha demonizado, se ha condenado a los genocidas. Sí, claro. Y una cosa son las Fuerzas Armadas que estén al servicio de la nación y para defender el territorio de nuestra país. Otra cosa son gendarmería, prefectura, la policía aeronáutica, apaleando fotoperiodistas, tirándole gases a chicas de 9 años. O sea, su ignorancia, además no sabe ni leer, ¿no? Pero, digo, es impresentable. Un tipo que ni siquiera se acordaba del nombre del padre de la patria, de don José Francisco de San Martín. Juan. Lo llamó Juan. Juan. Entonces, yo creo que el discurso lo pinta de cuerpo entero, quiere congraciarse con los veteranos, les va a dar ahí una especie de subvención, pero vuelve a ser un manifiesto de la entrega. Juan Carlos, ha sido de lujo tu participación en el programa, ayudándonos a analizar lo que pasa con la provincia, con el gobernador, lo que pasa con la, actual realidad de Argentina. Durante años he leído tu columna de los domingos en Diario Puntal. Si hoy te tuvieras que sentar a escribir, y creo que durante años yo creo que fue el periodista que mejor interaccionaba con el poder político, sí, de todas las expresiones. Yo creo que lograste algo que todos los que vinimos después no lo conseguimos. A algunos políticos les gusta hablar con uno y a otros les gusta hablar con otro, pero vos hablabas con todo. Hoy, ¿de qué escribirías si tuvieras que hacer la columna de los domingos de editorial? Mira, yo pondría mucho énfasis en que estamos viviendo en una ciudad cada vez más desigual. Que es inconcebible que Río Cuarto tenga los niveles de pobreza y de exclusión social que existen actualmente. ¿Viste gente en otra época de nuestra historia reciente revolviendo en la basura como está ahora, o durmiendo en la calle como está ahora? No, esto no se ha visto. Acá hay un proceso de empobrecimiento generalizado, hay una naturalización de la pobreza, hay una estigmatización de los pobres, sobre todo de los pibes chorros. Vos tenés la gorra, te meto en cana, el gatillo fácil, el tema de... viene acompañado por el pedido de baja de edad de imputabilidad, el crecimiento de la inseguridad, que también es paralelo a la cuestión social, a la crisis social. Porque nadie duda que vos podés sumar patrulleros, vos podés sumar a la Guardia Urbana, vos podés sumar a este grupo de lucha contra el narcotráfico. La FPA. Ahora, mientras no se reconstruyan las bases sociales que giran alrededor de un trabajo, vos tenés hoy en la Argentina con Milei 8 millones de laburantes informales en negro. Para un pibe de un barrio de la periferia de Río Cuarto, su primer laburo es ser dealer del narco del barrio. Eso lo sabe la policía, lo sabe la justicia, lo sabe el poder político de Río Cuarto. Y digo Río Cuarto porque estamos hablando de Río Cuarto, pero esto es de Pero las marchas por la inseguridad no fueron una apretada al poder político para que invisibilice ese problema. No, fue absolutamente una operación política. ¿Sí? Sí, yo creo que sí.
sí. ¿No fue el manifiesto de un descontento social? No, para mí. O sea, se montó sobre el manifiesto de un descontento social. Mirá, esto me hace acordar a las marchas antivacunas, las marchas cuando nos tenían encerrados. ¿Cómo puede ser que después de 2 marchas reapareciera el candidato radical Gonzalo Parodi a hablar por los medios cuando había sufrido una derrota electoral acalambrante? Porque nadie pensaba la diferencia que iba a haber en las elecciones últimas municipales entre el oficialismo y la oposición. Para mí, dentro de la genuina preocupación de la ciudadanía por los problemas de inseguridad que se multiplican y que no logran atenderse, por fallas de la policía, por fallas de la justicia y por un no total entendimiento del poder político, frente a eso hubo una operación montada por por sectores del radicalismo y por sectores del grupo que responde a la ex compañera de la Sota, no me cabe la menor duda. ¿A Nazario? Sí. ¿Que lo están debilitando de arriba? Sí, no me cabe la menor duda. ¿Qué intentan debilitar a Derribas con esta situación? Sí, a mí no me cabe duda. ¿Ha sido el intendente después de este episodio? Sí. Para mí no ha hecho mella. La verdad que no, yo no manejo encuestas, no manejo criterios, yo no tengo ningún comentario. Muchos periodistas que se han retirado de sus medios por los magros salarios, hoy te los chocas en la municipalidad o en el centro cívico. Así que yo en ese sentido tengo las manos limpias y no tengo pelos en la lengua porque no dependo de nadie. Yo digo, el tema de la inseguridad ha sido utilizado con fines políticos. Vivo laburando en las redes y hay un par de opositores en las redes que machacan con el tema y se quejan de que no participa más población en las marchas contra la inseguridad. Es más, uno de ellos comenta que le quisieron dar un folleto en una radio abierta de los docentes universitarios que estaban protestando y le dijo: no te lo voy a aceptar porque vos no quisiste marchar cuando convocamos para la inseguridad. Es decir, hay una línea muy marcada en ese sentido que yo percibo como una operación política. Sabe que depende de usted, pero nos gustaría tenerlo periódicamente analizando la realidad por estas tierras. Pero con mucho gusto, yo estoy a su disposición porque tengo, no sé si tiempo libre, porque entre los nietos, entre mi hija menor y demás tengo que hacer, pero sí, por supuesto que me gustaría. Vuelvo a insistirte, el tema de que yo vea detrás de esto un accionar político no desestima el justo reclamo por las medidas de inseguridad. Ahora, yo digo, Guillermo, el negocio de la venta de cámaras de seguridad, de aparatos cada vez más sofisticados, de alarma, la cantidad de fuerzas de seguridad, guardias privados y demás, y sin embargo sigue creciendo el delito, vos tendrías que preguntarte, además de pelear contra lo que surge en la superficie, ¿no deberíamos ir a la base y tratar de restablecer mínimos estándares de igualdad social para que esto amaine? Me parece que es el tarea. No, Carlos Julián, un lujo que nos damos en la mañana, nos ayudó a analizar esta idea que nosotros tenemos de que la liana del 24 de marzo de 1976, del fin de la dictadura, se agarra con la liana del 2 de abril de 1982 en un continuo histórico, y también la deriva de lo que está sucediendo a gobierno a nivel nacional, provincial y local con el momento actual que vivimos. Así son las cosas, conciencia y verdad.